El colapso provocado por la Dana sigue muy presente, pero muy presente todavía cuando estamos concluyendo el año 2024. Desde el 29 de octubre que tuvo lugar la tragedia, hay coches apilados sin que nadie se haga cargo de ellos. Miren esta noticia que publica el diario El Mundo. La guerra competencial entre el gobierno y la Generalitat bloquea la retirada de los miles de coches amontonados tras la Dana. Una auténtica vergüenza que pone de manifiesto esta noticia, pero de la que venimos hablando desde hace unos días también en Es Diario. Se calcula que la riada arrasó con unos 120.000 vehículos que se han convertido en un quebradero de cabeza para las administraciones que se escudan en diferentes normas para culparse entre ellas. Las administraciones que se tiran la pelota unas a otras, Hugo Pereira, pero la casa sin barrer. Como se suele decir, una auténtica vergüenza que en un país desarrollado como España estén ocurriendo estas cosas. Porque, bueno, los efectos de la Dana son los que son. Valencia va a tardar tiempo en recuperarse, las zonas afectadas, pero bueno, hay cosas de primer orden, por ejemplo, la retirada de la chatarra, la retirada de los coches, que eso tenía que estar por lo menos ya canalizado y hecho. En España, Javier, somos expertos cuando nos conviene en pasarnos por el forro las leyes, es decir, buscar ahí triquiñuelas para agilizarlo todo. Es decir, somos expertos en eso, ¿no? En España somos expertos en cuando nos conviene agilizar las cosas. O sea, se buscan ya cómo agilizarlas. Y sin embargo, por una cuestión que es vital, o sea, para una tragedia, por una catástrofe, fue lo que ocurrió en Valencia, ¿no? Con la Dana, por desgracia. O sea, vemos que, o sea, es de verdad, lo digo así, claro, es tercermundista ver las imágenes que se están viendo que todavía nos llegan de Valencia. O sea, es tercermundista. O sea, y todo por una cuestión política, por una cuestión competencial. Pero vamos a ver, decía, ¿en serio que no podemos pedirle al ejército, por mucho que sea o no su función principal, por mucho que en los estatutos del ejército y de lo como tienen que actuar los militares venga el recoger coches o no? O sea, creo de verdad que hemos llegado a un punto ya en España de tontería, o sea, que es difícilmente cuantificable. O sea, bueno, pues sea o no competencia de la Generalitat, sea o no competencia del gobierno, sea o no por tanto competencia de Sánchez o Mazón, da igual. O sea, que pongan a los militares de una vez a ayudar a recoger los vehículos. O sea, ya está bien. O sea, ya está. O sea, de verdad, creo que estamos dando una imagen no solamente a nivel interno, sino que incluso a nivel del exterior, ¿no? A nivel del mundo. O sea, una imagen pésima España. Pésima. E insisto, da igual que estén en las funciones de los militares recoger o no vehículos privados. Da igual, que posiblemente no esté. ¿Y qué más da? O sea, desde luego, seguro que las funciones de los militares no está recoger, insisto, vehículos privados. Pero ¿y qué más da? O sea, de verdad que ante una catástrofe de semejante magnitud, estamos hablando del peor, de los peores desastres naturales de los últimos años, de las últimas décadas. O sea, ante el peor desastre natural, ante la peor Dana que ha asolado España en toda nuestra historia democrática. O sea, de verdad que estamos viendo si es la competencia de recoger coches privados, es de la Generalitat, del gobierno, de quién le tiene que pagar, si puede o no ayudar el ejército, pues como son coches privados. O sea, de verdad, o sea, hemos llegado a tal punto de locura, yo creo que ya a nivel político en España, que es algo de verdad difícilmente cuantificable. Insisto, lo peor de todo es la imagen, o sea, lo peor de todo uno son las víctimas. Pero este es el trasfondo que nos viene acompañando desde el minuto cero, desde el día 29. Es decir, esta guerra de competencias, este echarse la culpa a unos a otros, y al final los que están en medio son los que han perdido el coche, los que han perdido la vivienda, los que han perdido a los seres queridos. Es una auténtica vergüenza. Estamos perdiendo el foco. O sea, lo importante aquí son, como decía, los damnificados, las víctimas. Eso es lo importante. O sea, lo importante, las miles de víctimas que hay de forma directa o incluso de forma indirecta, o sea, las miles y miles de víctimas que hay y que dejó, por desgracia, la Dana. Eso es lo importante, ¿eh? Tiene que ser el punto número uno. El problema, que aquí se ha juntado la incompetencia manifiesta de políticos, de gobernantes, me refiero tanto de un lado como del otro, me refiero tanto del lado del gobierno de España como del lado de la Generalitat Valenciana. Me refiero que Carlos Mazón todavía no ha dado explicaciones, por ejemplo, de qué narices estaba haciendo, explicaciones pormenorizadas, de qué narices estaba haciendo esa tarde, cuando tenía que estar evidentemente en esa reunión, porque es algo indelegable, cuando las cosas empezaron a torcer y no tendría que haber llegado 2 horas tarde, tendría que estar ahí 5 minutos antes.
O sea, y todavía está sin explicar, todavía no sabemos qué estaba haciendo Teresa Rivera por el mundo adelante en Europa, o por qué se generó esa reunión de crisis en el gobierno de España, en el gobierno de Sánchez, a ultimísima hora de la noche, cuando ya estaba todo, pues por desgracia, la catástrofe hecha. O sea, quien se reunió fue a las 11, 12 de la noche. O sea, ¿qué pinta una reunión de crisis a las 11, 12 de la noche? Y esto fue el gobierno de España, ¿eh? ¿Qué pinta Carlos Mazón de sobremesa por ahí, llegando 2 horas tarde a una reunión clave para tomar decisiones cuando se veía que estaba sobrepasada su consejera? O sea, ¿qué pinta? O sea, entonces se juntó la incompetencia manifiesta de Carlos Mazón, del gobierno de Carlos Mazón y del gobierno de Pedro Sánchez para, eso sí que es cierto, para llevar a cabo la peor dana de las últimas décadas, con evidentemente, ya con la guerra competencial y con la guerra política que hay en España. Claro, o sea, desde luego estoy convencido que si el gobierno de España, el de Sánchez y el de Mazón fueran del mismo signo político, sería todo mucho más ágil y todo mucho más fácil. Estoy convencido. O sea, si el gobierno de España fuera del PSOE y la Generalitat del PSOE también, o del PP y PP, te digo yo, Javier, vamos, que iba esto ágil, no, lo siguiente. Ahora bien, como estamos instalados en la polarización política, en la guerra política, en la guerra competencial cuando son partidos, cuando los gobiernos son de partidos distintos, entonces, ahí ya no es ágil las cosas. O sea, es de verdad una vergüenza. O sea, una vergüenza. Bien, esto es una vergüenza absoluta y es verdad, esto que estás apuntando me parece clave, que la polarización se ha instalado en la gestión de una catástrofe de estas dimensiones, que es la peor que ha habido en España en décadas. Sí, o sea, es que es una vergüenza de verdad abismal, insisto. Y lo peor de todo ya no es la imagen que estamos dando, que también a nivel nacional e internacional, sino es sobre todo que estamos perdiendo el foco en el que aquí lo importante son las víctimas y los damnificados y estar con ellas y no las guerras políticas. O sea, creo que en este caso, en el caso de la Dana, la guerra política nos la refanfinfla a la inmensa mayoría de los españoles. Lo que queremos es ver soluciones encima de la mesa que se recupere cuanto antes la zona, que se ayude a los damnificados y ya está. Da igual que quien ayude sea el PP que del PSOE, al menos a mí me la refanfinfla. O sea, hay momentos en los que la política está en un segundo plano, o debería estarlo. Y en este caso, en el caso de la Dana, la política, los partidos políticos y los políticos en general no tendrían que ser los protagonistas. No. Tendrían que estar en un segundo plano. Quien tiene que ser los protagonistas en este caso, evidentemente, son las víctimas, los damnificados y la recuperación de la zona cuanto antes. Cuanto antes. O sea, y aquí, una vez más, los políticos protagonistas y las guerras políticas protagonistas. Es que ya está bien. Ya está bien. Bien, pues vamos a recordar esta noticia de Hugo Pereira, que es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. La guerra competencial entre el gobierno y la Generalitat bloquea la retirada de los miles de coches amontonados tras la dama. Se calcula que hay 120.000 vehículos que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones que se escudan en diferentes normas que se tiran la pelota unas a otras, en definitiva, para culparse entre ellas. Y los coches sin recoger y la casa sin barrer y Valencia esperando soluciones. Esto es lo que hay a esta hora en Valencia. Es diario, es